Buenas tardes, compañeros y doctores presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre apoplejía isquémica. La apoplejía o evento cerebrovascular se define como la deficiencia neurológica repentina atribuible a una causa vascular focal. Vamos a tener dos tipos, siendo estas hemorrágicas o isquémicas. Para entender un poco más acerca de lo que habla el capítulo en el libro, tenemos ciertos temas o subtemas, siendo la isquemia cerebral. Este es causada por la reducción del flujo sanguíneo durante unos cuantos segundos. Si esta interrupción del flujo persiste durante un periodo superior a 60 minutos, vamos a estar ante un infarto o muerte cerebral del tejido cerebral. Si se reanuda en poco tiempo la irrigación, puede haber recuperación del tejido y los síntomas serán transitorios. Entonces vamos a estar ante una isquemia cerebral transitoria. Cuando los síntomas duran más de 24 horas, se dice que se ha producido una apoplejía. Para entender un poco más de cómo sucede esto, hablaremos un poco de la fisiopatología. Bueno, teniendo la oclusión del vaso intracraneal, va a reducir la irrigación en la región encefálica. Entonces, esto va a producir una isquemia. Ahora, si estamos ante la presencia de hiperglucemia o fiebre, este va a acentuar la isquemia. Entonces, vamos a tener que durante la presencia de la isquemia va a haber una ineficacia energética. Esto va a producir una disfunción mitocondrial y va a producir radicales libres, produciendo la destrucción celular. Pero también podemos estar ante la ineficacia energética y va a haber necrosis al privar a las neuronas de glucosa y oxígeno, y estas a su vez impiden la producción de ATP en las mitocondrias. Sin este compuesto fosfatado, las bombas iónicas de la membrana van a dejar de funcionar y las neuronas se van a despolarizar, aumentando la concentración intracelular de calcio. Esto sucede por la liberación de glutamato en las terminaciones sinápticas. Esto fuera de la célula es muy neurotóxico, ya que activa los receptores postsinápticos de glutamato, lo que aumenta la penetración de calcio. Entonces va a producir una destrucción celular. Ahora, si el tejido que rodea el centro del infarto sufre la isquemia, pero su disfunción es reversible, vamos a estar ante una zona de penumbra isquémica. En esta zona es el objetivo de la revascularización. Ahora, teniendo en cuenta cómo funciona o cómo se produce una apoplejía o infarto cerebral, vamos a tener las causas que producen una apoplejía isquémica. Tenemos las más frecuentes, que están la apoplejía cardioembólica, el accidente embólico arterio-arterial y el infarto cerebral de vasos pequeños. La apoplejía cardioembólica, aquí vamos a tener trombos que se van a desprender y se convierten en émbolos. Estos van a viajar por la circulación arterial. Generalmente, estos provienen del corazón y causan alrededor del 20% de la apoplejía isquémica. Tenemos un accidente embólico arterio-arterial, donde algunos trombos formados en las placas ateroscleróticas se embolizan hasta llegar a las arterias intracraneales. También tenemos el infarto cerebral de vasos pequeños. Aquí la oclusión de las arterias penetrantes pequeñas van a producir una necrosis luego de la oclusión. Ahora, entre los poco frecuentes o de las causas poco frecuentes, tenemos los estados de hipercoagulación, la trombosis de senos venosos, las vasculopatías no inflamatorias. Tenemos también unas causas cardiogénicas como la calcificación de la válvula mitral, la mixoma auricular. También tenemos vasoespasmos por hemorragia subaracnoidea, eclampsia. Entre las manifestaciones clínicas
se los resumí un poco en cuanto a la localización de la apoplejía. Dependiendo de la localización van a producir diferentes signos y síntomas. Teniendo en cuenta un hemisferio cerebral, el hemisferio cerebral, la cara medial, vamos a tener a la arteria cerebral anterior. Aquí nos va a producir generalmente una incontinencia urinaria, una apraxia de la marcha y pérdida sensitiva cortical en la pierna. Si la apoplejía abarca la cara lateral en un hemisferio cerebral, vamos a incluir a la arteria cerebral media. Aquí nos va a producir una hemiparesia, una afasia motora. Aquí el paciente puede hablar, pero la dificultad para articular es muy notable, pero se va a conservar la comprensión. Tenemos una afasia central o de Wernicke. Aquí la comprensión va a ser muy deficiente. Si la apoplejía abarca a la cara posterior del hemisferio cerebral, vamos a tener dañado a la arteria cerebral posterior, produciéndonos ceguera cortical o deficiencia de la memoria. Otra de las localizaciones importantes abarca el tallo encefálico y el mesencéfalo. Aquí la apoplejía puede producir nistagmos de convergencia, desorientación, parálisis o paresia de movimiento ocular vertical. Si la apoplejía abarca al tallo encefálico y la parte lateral del bulbo, vamos a tener una manifestación de vértigo, nistagmo, síndrome de Horner, alteración sensitiva al olor y temperatura en la mitad del cuerpo. Y si estamos ante la apoplejía y esta abarca al tallo encefálico, la unión de protuberancia y el bulbo, va a haber una parálisis facial, una ataxia y paresia de abducción ocular. Ahora, en cuanto al tratamiento, el objetivo principal es evitar o revertir el daño encefálico. Y aquí hay prioridades. Entonces tenemos la ventilación, respiración y circulación. Y tratamiento de la hipoglucemia o hiperglucemia, si en dado caso estos dos factores se llegaran a presentar o si los identificamos. El otro paso es obtener un ATAC sin contraste para diferenciar entre la apoplejía isquémica y hemorrágica. Los tratamientos para revertir o aminorar la magnitud del infarto y mejorar los resultados van a estar en 6 categorías. Entre estos tenemos el apoyo médico, tenemos también la trombólisis intravenosa. En la trombólisis intravenosa va a haber indicaciones. Si el diagnóstico clínico de infarto cerebral está presente y el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas hasta la administración del fármaco. Y la tomografía sin signos de hemorragia ni edema. Y una edad mayor a 18 años. También tenemos la revascularización endovascular, el tratamiento antitrombótico, la neuroprotección, que aquí es un concepto muy relativo a la aplicación de un tratamiento que vaya a prolongar la tolerancia del encéfalo a la isquemia. Se ha demostrado que los fármacos que bloquean las vías de aminoácidos excitadores protegen a las neuronas y a las células de la cría de los animales, pero no se ha demostrado su utilidad. También entre la otra categoría tenemos a los centros especializados en apoplejía y rehabilitación. Habíamos hablado de la isquemia cerebral transitoria. Estos son episodios de apoplejía sintomática que van a durar muy poco. La definición convencional de duración es menor de 24 horas, pero muchas isquemias cerebrales transitorias duran menos de 1 hora. Estas son consecuencias de una embolia encefálica o una trombosis de un vaso intracraneal. Ante esto, el vaso ocluido se va a recanalizar y la función neurológica se restaura. Tenemos que tener la atención ante ello porque la isquemia cerebral transitoria presenta un síntoma muy específico, que es la amaurosis fugaz o ceguera monoocular transitoria.
Esta es la pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre en la retina. Entonces, para ello tenemos, para la isquemia cerebral transitoria, tenemos el tratamiento. Aquí se va a dividir en una prevención primaria y una secundaria. Pero entre los tres principales vamos a tener la detección y control de factores de riesgo, los antiplaquetarios y tratamientos anticoagulantes. ¿Cómo vamos a detectar y controlar los factores de riesgo? Pues mediante la detección y el control en una aterosclerosis, en el envejecimiento, en diabetes mellitus y tabaquismo. Los antiplaquetarios, aquí tenemos los antiagregantes plaquetarios, previenen los episodios aterotrombóticos como la isquemia cerebral transitoria. Los de mayor uso son el ácido acetil salicílico, el clopidogrel y ácido acetil salicílico con dipidinamol de liberación prolongada. El tratamiento anticoagulante es como una prevención primaria y en los pacientes que ya sufrieron una isquemia cerebral transitoria o infarto cerebral, la anticoagulación con warfarina reduce el riesgo en un 67%.